Bienvenidos a la sexta lección de nuestra serie Amar a Dios con todas nuestras almas, parte del viaje de transformación. Y hoy el estudio se llama La libertad de la humildad. Hemos visto en los estudios anteriores que amar a Dios con todas nuestras almas incluye vivir en el Espíritu de Dios, disfrutando la comunión con el Espíritu, porque participamos juntos con el mismo objetivo, nuestra transformación. Somos sumergidos en la vida con el Espíritu, caminando con el Espíritu, aprovechándonos de las oportunidades para poder practicar el fruto del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. Y nosotros también aceptamos la ayuda del Espíritu Santo. Debemos aceptar la ayuda, porque la ocupamos. Nuestros espíritus ocupan fuerza. Y el Espíritu nos ayuda, porque por morar en nosotros nos garantiza que no estamos a solas en la batalla para vivir una vida transformada. También nos derrama el amor de Dios en nuestros corazones, para que nos sintamos aceptados y perdonados. También nos da fuerza en nuestros espíritus para ser constantes en la práctica del amor, arraigados en el amor. Y a la vez también nos ayuda en nuestras oraciones, porque intercede por nosotros cuando tenemos que fortalecer nuestras debilidades. No las reconocemos, pero el Espíritu que nos conoce se los puede comunicar a Dios para que nos concede la fuerza que ocupamos. Pero cuando se habla de ayuda, nosotros, los seres humanos, reaccionamos a veces de maneras muy interesantes a la ayuda. Por ejemplo, a veces rehusamos ayuda, queriendo probar que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Y algunos que tratan de vivir una vida transformada así, haciendo todo por su propia cuenta, pero no es posible. Ocupan ayuda, y su viaje será lleno de soledad y en vano. Y también en el otro extremo, a veces nos aprovechamos de la ayuda, dependemos demasiado de la ayuda, sin hacer lo que nos toca a nosotros. En ese caso, en el viaje de transformación, nos toca practicar la vida transformada. También a veces creemos que ocupamos ayuda, pero a la vez perdemos enfoque, ignoramos la ayuda y no la pedimos. Pero para tener éxito, lo que tenemos que hacer es depender de la ayuda del Espíritu de Dios y a la vez hacer lo que nos toca. Meditar en la palabra de Dios, meditar en nosotros mismos y practicar la voluntad de Dios tocante el amor diariamente. En verdad, la clave para aceptar ayuda es la humildad. No podemos dar un paso más en el viaje de transformación sin humillarnos. Humillarnos para aceptar ayuda y humillarnos para aceptar también nuestra responsabilidad para practicar. El egoísmo se revela en forma de orgullo, el opuesto de humildad, mientras el amor se revela por humildad. Acuérdense del hijo perdido, y como él tuvo que experimentar un cambio bastante profundo en su ser para regresar a su padre. Escuchemos sus palabras cuando se fue de la casa. Le dijo al padre: dame lo que me toca de la herencia. Pero luego experimentó la tragedia de su egoísmo que lo apartaba del padre. Y cuando llegó a sus propios sentidos, cuando se recapacitó y decidió regresar a su padre, regresó con palabras muy distintas. Dijo: hazme un siervo. ¿Qué había pasado? Se había humillado para reconocer que necesitaba la ayuda de su padre, la gracia, el perdón, la misericordia de su padre. Y su padre
era lleno de misericordia y gracia. Nosotros también tenemos que experimentar lo mismo en nuestro viaje de transformación. Comparemos dos hombres en la parábola que contó Jesús sobre dos hombres que oraban de maneras muy distintas. Se registra esta parábola en Lucas capítulo 18, comenzando con versículo 9. Van a ver que el fariseo en la parábola representa un aspecto del hijo perdido, y el recaudador de impuestos, el otro hombre, representa otro aspecto del hijo perdido. Miremos lo que dice en versículo 9, Lucas 18, versículo 9 hasta 14. Algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces el fariseo se jactaba, se justificaba a sí mismo. Y dice Cristo que representaba a algunos que confiaban mucho en sí mismos. Una persona que confía mucho en sí mismo es una persona que no pide ayuda. Entonces se jactaba de lo que hacía, se defendía y su egoísmo se revelaba a través del orgullo. Mientras el recaudador de impuestos ni alzaba su cara hacia los cielos, sino confesó su pecado y pidió ayuda, pidió misericordia. El recaudador de impuestos tenía la voluntad para enfrentarse y entender que necesitaba la gracia de Dios. En el caso del fariseo, no dejaba lugar para la ayuda de Dios, mientras el recaudador de impuestos dejaba lugar para que Dios trabajara en su vida. Y concluyó la parábola Jesús por decir en capítulo 18, versículo 14, les digo que hablando del recaudador de impuestos, y no de aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El que se enaltece, se llena de orgullo, no da lugar a Dios para ayudarle, mientras el recaudador de impuestos que se humillaba daba lugar a Dios, para la gracia de Dios. Así que para continuar nuestro viaje, ocupamos humildad. Pero exactamente ¿qué es lo que significa la humildad? La palabra en sí significa bajarse, pero bajarse de muchas maneras. De hecho, en Mateo, capítulo 18, Jesús compara la humildad como un niño. Y tenía que trabajar mucho con los discípulos porque algunos de ellos discutían entre sí mismos sobre quién de ellos era el mayor y que merecía más privilegio en el reino de Dios. Cristo quería que dejaran el orgullo y que se revestían con humildad. Dice en capítulo 18 de Mateo, comenzando con versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Se oye como una pregunta inocente, ¿no? Pero sí, es una pregunta llena de orgullo.
Él llamó al niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, que si se humilla como este niño, será el que se humilla como este niño, será el más grande en el reino de los cielos. Entonces, para entrar a los cielos tenemos que humillarnos como un niño. Pero ¿cómo representa la humildad un niño? Un niño sabe pedir ayuda. Y sabe que no puede no puede depender de sí mismo. Ocupa ayuda, sabe que es pequeño, débil y que tiene mucho que aprender. Entonces, para entrar al reino de Dios tenemos que imitar esa humildad y saber pedir ayuda. Y saber que sin la ayuda no tenemos suficiente poder para cumplir ese gran propósito de la transformación. Pero también, humildad significa bajarnos de otras maneras. Bajarnos para admitir nuestros errores. Bajarnos para buscar el beneficio de los demás, en vez de pensar tanto en nuestras propias necesidades. Y servir aun cuando no nos toca servir. Y ser el último, en vez de siempre buscar ser el primero. Bajarnos. ¿Y por qué es tan necesaria la humildad en el proceso de transformación? El orgullo es el opuesto de la humildad, tanto como es el opuesto de amor. El egoísmo defiende a uno mismo, protege a uno mismo, mientras la humildad busca el beneficio de los demás. La humildad, o sea, el egoísmo, siempre se enfoca en las equivocaciones de los demás. La humildad se enfoca en los errores de uno mismo para poder corregirse. El yo es la prioridad en el egoísmo, pero la humildad sirve a los demás de amor. El egoísmo quiere controlar, y la humildad suelta. El orgullo controla y la humildad se rinde. El egoísmo alaba a uno mismo y la humildad elogia a los demás. La humildad forma una parte necesaria del amor incondicional, porque por humildad bajamos la importancia de nuestras propias necesidades para cuidar a los demás. Y hemos visto que amar significa cuidar a los demás. Entonces, claro, no podemos dar un paso más en el viaje de transformación sin humillarnos. Y a veces tenemos miedo de humillarnos. Pero el Padre Celestial nos concede gracia para quitarnos cualquier miedo que tengamos. Claro, la humildad es difícil, es duro porque nos hace vulnerables y tenemos miedo de revelar nuestras equivocaciones, porque ¿qué va a pensar la gente de nosotros si sepa de nuestros errores? Y tenemos miedo de no hacernos tan importantes y perder valor por buscar el bienestar de los demás. Tenemos miedo de no defendernos en momentos difíciles y protegernos como el egoísmo se defiende. Pero no tenemos que tener miedo, porque tenemos uno que nos apoya. ¿Se acuerdan de la promesa de Jesús? Dijo, el que se humilla será enaltecido. Es una promesa. Por la gracia de Dios, su gracia nos quita el miedo mientras nos levanta. Lo ha hecho. ¿Se acuerda que Jesús se humilló para morir por nuestros pecados, para librarnos del pecado? Y por humillarse, Dios lo levantó, lo resucitó y lo hizo nuestro Señor y Rey.
También, en el caso del hijo perdido, se humilló y dijo, hazme un siervo. Y el padre le hizo un hijo de nuevo, lo restauró como hijo, con todos sus privilegios. Entonces la gracia del Padre nos levanta, nos empodera para ser humildes sin miedo. Y la humildad nos libra para ser transformados. La humildad libró a Jesús para que muriera por nosotros. ¿Y cómo nos libra entonces en nuestras almas la humildad? Hay gente que es consumida por el egoísmo y están cerrados en batalla para probarse superiores y dignos, pero están batallando una batalla que no pueden ganar. La humildad nos libra para reflexionar en nosotros mismos. Esa es la clave para progresar. Tenemos que sentirnos seguros para examinarnos y aceptar lo que necesitamos cambiar, porque sabemos que seremos perdonados por la gracia. No hay necesidad de justificarnos. No tenemos que enfocarnos en los errores de los demás, sino nos libra la humildad para reflexionar en nosotros mismos, para progresar. Nos libra también para buscar ayuda, porque no tenemos nada para defender. Y nos libra para amar incondicionalmente, porque en vez de pensar en nosotros mismos, en lo que quisiéramos tener nosotros mismos, tenemos la voluntad por humildad para cuidar a los demás. Nos libra la humildad para perdonar. El que perdona la ofensa de otra persona tiene que pagar el costo. Tiene que tragar la ofensa y perdonar. Entonces la persona que perdona está sirviendo a otra persona y ofreciéndole paz cuando no le toca. El perdón es motivado por la humildad. También la humildad nos libra para tener compasión para los demás, porque no pensamos tanto en nuestros propios sufrimientos, sino pensamos en el sufrimiento de los demás y tratamos de aliviar su sufrimiento. Nos libra para ser pacientes con la gente. La humildad. Porque el enojo es un instrumento para controlar a la gente. Y ser severo con la gente es manera de apoyar nuestra importancia que percibimos en nosotros mismos. Entonces dejamos esa disposición de probar nuestra importancia y controlar a los demás con el enojo y ser pacientes por humildad. Nos libra para rendir nuestras vidas a los pies de nuestro Padre Celestial y dejar que nos transforme, dependiendo de su ayuda. Ahora, tocante a la humildad, ¿cómo podemos entrenarnos a ser más humildes? No es tan difícil, no es tan complicado. Le voy a dar 4 pasos sencillos. Primero, hay que entender lo que uno está buscando. Hay que entender lo que es la humildad. Y ya entendemos por lo que hemos visto sobre la definición, el significado y la práctica de la humildad. También, en el segundo lugar, hay que ser conscientes de lo que nuestros corazones desean. Porque a veces nos entra el deseo de probarnos como superiores, criticar a los demás, controlar a los demás, defendernos, justificarnos. Y tenemos que ser conscientes que a veces deseamos tales cosas. Está bien mirar, está bien examinarnos. No tenemos que tener miedo. Por la gracia es lo que nos libra. Si descubre algo que tiene que cambiar, luego viene el tercer paso. Envolverse, sumergirse en la gracia de Dios.
en su presencia y el deseo que Él tiene para que sea transformado. Luego, el cuarto paso es soltar las estrategias del egoísmo que utilizamos para apoyarnos y dejar que la gracia de Dios nos apoye, sus bendiciones, su perdón, su compasión para con nosotros. Es como nadar en agua, ¿verdad? Porque el agua nos apoya mientras nosotros movemos el cuerpo para nadar. En ese sentido espiritual, el agua representa la gracia de Dios que nos apoya. Pero a la vez que nos ayuda Dios de esta manera, tenemos que movernos por practicar el amor. Entonces, soltamos las estrategias del egoísmo para luego reemplazar el egoísmo con la paciencia, la mansedumbre, la misericordia, el amor. Entonces, son 5. Entender lo que estamos buscando, momentos para ser humildes, ser conscientes de lo que desea nuestro corazón. A veces desea cosas que nos perjudican con el egoísmo, envolvernos en la gracia de Dios, soltar las estrategias del egoísmo y reemplazar el egoísmo, o sea, el orgullo, la justificación de nosotros mismos, y practicar la paciencia, la mansedumbre, la misericordia, la compasión a los demás. Con humildad bien arraigada en nuestras almas, podemos amar a Dios con todas nuestras almas sin refrenarnos. Nos abre y nos prepara para la obra de Dios que viene en nuestra vida. La humildad nos prepara para lo que viene en el viaje. Y podemos decir con el hijo perdido, hazme un hijo verdadero. Que Dios les bendiga.